El tema que me pidieron es la mortificación cristiana ante un mundo sensual. Vamos a comenzar la reflexión de hoy considerando ante todo el sentido de la mortificación cristiana. Dice Jesús en el Evangelio: si el grano de trigo arrojado en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Él es ese grano de trigo que por la encarnación bajó a la tierra, fue hundido en el surco del dolor y murió para darnos vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nosotros, para vivir plenamente esa vida divina, la vida cristiana, paradójicamente debemos morir al demonio, al mundo, a la carne, morir al pecado. Es lo que significa etimológicamente la palabra mortificación, dar muerte, una muerte que nos da vida. Toda la vida de Cristo estuvo signada por la mortificación que alcanzó su culmen en su pasión y muerte en la cruz. El sentido de la mortificación cristiana es seguir las huellas de Jesucristo, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. En el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura nos refiere cómo Dios enviaba a los profetas para predicar la penitencia. Tal fue el caso de Jonás y su predicación en Nínive. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y gracias a la penitencia de los ninivitas, Dios perdonó a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, los tiempos mesiánicos comienzan con San Juan Bautista, ejemplo preclaro de penitencia, de mortificación. Vive en el desierto, apenas se alimenta, langostas y miel silvestre, viste penitentemente, predica la penitencia, haced penitencia porque el reino de los cielos está cerca. La mortificación es una práctica cristiana, no la única, ni tampoco es un fin en sí misma, sino un medio que nos acerca a Jesucristo, que nos purifica interiormente para ser más gratos a Dios y disponernos mejor a la acción de su gracia en el alma. Es una forma de participar en la redención del Señor y la condición para ser cristiano y entrar un día al cielo. Dice Jesús en el Evangelio: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. La mortificación pertenece a la esencia misma del cristianismo. No hay cristianismo sin cruz. Así lo han vivido los cristianos desde el comienzo. Ya en el siglo II ayunaban en Cuaresma como preparación para la Pascua. La Cuaresma, recuerden, conmemora los 40 días de ayuno de Cristo en el desierto. Es un tiempo penitencial, de oración, de mortificación. Durante la Cuaresma la Iglesia nos manda hacer 2 días de ayuno, el miércoles de cenizas y el viernes santo. Y todos los viernes del año son penitenciales, en los cuales a través de la abstinencia nos unimos a la pasión de Cristo. La mortificación abarca 2 campos: el campo interior del alma y el campo exterior del cuerpo. Si bien es cierto que la principal es la interior, no debemos despreciar la exterior, la del cuerpo. Dice San Vicente de Paúl: el que tiene en poca estima las mortificaciones corporales, con el pretexto de que las interiores son mucho más perfectas,
muestra bien a las claras no ser mortificado ni interior ni exteriormente. Hemos visto entonces el significado de la mortificación. Veamos en segundo lugar en qué consiste. Consiste en realizar actos de renuncias por amor a Dios. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas: líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus concupiscencias. La mortificación tiene dos formas: la pasiva, que consiste en la aceptación generosa y alegre de las penas que nos vienen sin buscarlas, y la mortificación activa, que es la que elegimos hacer nosotros mismos. Hacemos mortificación activa tanto de los sentidos exteriores, de los sentidos corporales, como de las facultades espirituales, sentidos internos, pasiones, potencias del alma. De los sentidos externos mortificamos el gusto para no dar lugar a la gula. No está mal comer con gusto, pero sí está mal comer por gusto. Y cada uno puede ver cómo puede en este sentido hacer mortificación, no poniéndole sal a la comida si está desabrida, tomando el café sin azúcar, almorzando o cenando sin pan, etc. Hay muchas formas. Mortificamos también el olfato, el oído y la lengua, privándonos de oler, de escuchar y de decir siempre lo que nos agrada. Mortificamos el tacto y el cuerpo en general, para no darle al cuerpo todos los gustos que el cuerpo pide. En este sentido, la misión es un tiempo favorable para la mortificación, ofreciéndole a Dios incomodidades al dormir, incomodidades en las sillas, no son tan cómodas quizás como las que tengo en casa, incomodidades a la hora de ir al baño, incomodidades en las comidas, en fin. Incluso practicando, eligiendo uno mismo la mortificación positiva, o sea, imponiéndonos nosotros alguna penitencia. También dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios: castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a los demás, yo mismo resulte descalificado. Mortificamos la vista, que es el más noble de los sentidos corporales, pero también el más peligroso. Dice Jesús en el Evangelio: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando nos confesamos y rezamos el pésame, decimos que propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Muchas cosas que son objeto de nuestra vista son ocasiones próximas de pecado. También dice Jesús en el Evangelio: si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, sácatelo, arrójalo fuera de ti. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, etc. Acá cada uno puede ver, hablando de la vista, puede pensar en tantas formas que hay de mortificar la vista. El espejo, por ejemplo. ¿Está mal que nos miremos en el espejo? No, no está mal. No se trata de salir a la calle hecho unos crotos. Pero hay que ser también moderado en el tiempo. ¿Cuánto tiempo paso frente al espejo? Chicas y varones. Principalmente las chicas quizás, pero también los varones. Mortificar la vista con el uso del celular. ¿Cuántas horas al día me consume el celular? A veces no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para hacer apostolado, para leer, para formarme, y paso horas y horas con el celular. Y a veces se van a reír, pero me ha tocado verlo, los estados de jóvenes, y no solo chicas, varones, con la selfie así, y se ve todo azulejado y un baño, un espejo atrás. Un varón sacándose una selfie en el baño y poniendo esa foto en su estado.
francamente no sé si condice mucho para un varón. Cada uno verá cómo puede mortificar la vista. Respecto de esta mortificación de los sentidos corporales, dice San Bernardo: ayunen los ojos de miradas curiosas y de toda altanería, para que sinceramente humillados se sometan a la penitencia los que antes vagaban libremente para el pecado. Ayunen los oídos, maliciosamente deseosos de cuentos, chismes y futilidades que nada aprovechan para la salvación. Ayune la lengua de la detracción y la crítica, de las conversaciones inútiles, vanas y ridículas. Alguna vez, incluso, por la seriedad del silencio, ayune de palabras que puedan parecer necesarias. Ayude las manos de señas inútiles y de trabajos que no provengan de la obediencia. Pero sobre todo, ayune el alma de los vicios y de su propia voluntad. Sin este ayuno, el Señor reprueba todo lo demás. Ayune sobre todo el alma, o sea, no solo los sentidos corporales, también y sobre todo las potencias del alma y todas las facultades espirituales necesitan ser mortificadas. Debemos mortificar la curiosidad. Siguiendo con el ejemplo del celular, me entra un mensaje de WhatsApp, ay nomás, bueno, voy a mortificar la curiosidad, lo dejo y lo veo más tarde. Mortificar la precipitación en el juzgar, o sea, no ser arrebatado al hablar, reflexionar antes. Mortificar el apego al propio juicio, el querer tener siempre yo la razón en cosas que son opinables. A veces hay mucho capricho, mucha terquedad. Bueno, mortifico eso. La fantasía o imaginación y la memoria, que son sentidos internos, son las facultades que necesitan mayor purificación, mayor mortificación. Imágenes y recuerdos que a lo mejor aparecen de repente y que si no los purificamos influyen negativamente en la voluntad. Debemos luchar contra los malos pensamientos, evitar los pensamientos inútiles y más todavía los pensamientos pecaminosos. El joven que se entretiene en pensamientos bajos, rastreros, será chato y mediocre y vivirá sumergido en un pantano de inmundicias. Y el joven que piensa en ideales nobles, en ideales elevados, está forjando su personalidad de héroe y de santo. Debemos ejercitarnos en pensar cosas buenas, en pensar en las hazañas de los santos, en pensar en las proezas de los héroes, en pensar cómo puedo hacer para recristianizar la patria, en imaginarme la Argentina católica de verdad, con Cristo reinando en todas sus instituciones. Cuántas cosas y pensamientos elevados ennoblecen el alma. Pensar en el cielo que me espera, si soy fiel hijo de Dios, las postrimerías en general, la muerte. Chicos, cada vez se medita menos en la muerte y es algo que nos va a tocar a todos y tenemos que estar preparados para eso. Les decía, pensar en el cielo que nos espera. San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana se puede imaginar lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Traer a la mente entonces pensamientos buenos y rechazar los pensamientos malos. Con las pasiones, en cambio, no sucede así. Las pasiones son moralmente indiferentes en el orden moral. ¿Qué quiere decir esto? Que no son buenas ni malas. Por lo tanto, no se trata de extinguirlas, de rechazarlas como si fueran malos pensamientos. Se trata de encauzarlas. No somos vegetales, no tenemos savia, somos varones y mujeres y tenemos sangre en las venas. Para ser héroe y santo hay que ser apasionado, es decir, tener pasión. El amor y el odio son pasiones. No se trata de no amar y de no odiar. Se trata de saber qué amamos y qué odiamos. El deseo y la fuga son pasiones. Deseo el bien, huyo del mal. El gozo y la tristeza,
La audacia y el temor son pasiones. La ira es una pasión. No está mal enojarnos. Lo que está mal es enojarnos por estupideces y cuando no debemos. Pero también peca el que no se enoja por nada. Nos roban las Malvinas, nos atacan la familia, nos envenenan la fe, profanan la imagen de la Virgen. Y decimos, bueno, está todo bien. No, no está todo bien. O sea, tenemos que enojarnos. No debemos extinguir la ira, sino encauzarla para que sea santa ira. Es decir, enojarse cuándo y por qué uno debe enojarse. Dice San Agustín, quien se enfurece con causa no es culpable, porque si la ira no existiese, ni aprovecharía la doctrina, ni los tribunales estarían constituidos, ni los crímenes se castigarían. Así, quien no se enfurece cuando hay causa para ello, peca. La paciencia imprudente fomenta los vicios, aumenta la negligencia e invita a obrar el mal, no solo a los malos, sino también a los buenos. Dentro del campo de las facultades espirituales, debemos también mortificar los sentimientos y educar la voluntad. Hay que tener cuidado sobre ciertos afectos que si no los controlamos y purificamos, pueden llegar muy lejos y hacer un desastre en nosotros mismos y en los demás. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien siente atracción hacia una persona que no le puede entregar su corazón porque ya se lo entregó a otro? Una persona casada ya le entregó su corazón a su cónyuge. Una persona consagrada ya se lo entregó a Dios. Si alguien siente atracción hacia alguno de ellos, ¿qué hay que hacer? Ante todo, recuerden que no es pecado sentir, sino consentir. Recién decíamos que no somos vegetales. Pues bien, tampoco somos animales. El animal no puede no querer lo que siente. Nosotros sí. En el caso de un sentimiento desordenado, debo mortificar ese sentimiento y someterlo a la inteligencia y a la voluntad. Esto no es bueno, no lo hago. Esta persona no es para mí, Dios no lo quiere. ¿Ven? En otro orden de cosas, también hay que tener mucho cuidado con algo tan sutil como peligroso, que es el buscar el consuelo sensible en la oración. Hay que buscar al Dios de los consuelos, no los consuelos de Dios. De lo contrario, terminamos buscándonos a nosotros mismos. Rezo porque me siento bien, rezo porque cada vez que lo hago siento una paz interior y hasta por ahí esfuerzo la realidad para sentir está mal. Tengo que rezar por Dios, tengo que rezar porque Dios es digno de ser adorado. Él es el Creador, yo soy la criatura. El Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir toda alabanza, honor, gloria, dice el Apocalipsis. Y si Dios me quiere dar el consuelo como añadidura, pues bien, lo aceptaré, pero buscarlo en sí mismo no está bien. Todas estas facultades espirituales tenemos que mortificarlas y someterlas a la voluntad, de manera que no sean ellas, sino la voluntad la que mande. Si nuestra voluntad es débil, y se dejará llevar por esas facultades. De hecho, no todo lo malo proviene siempre de una voluntad perversa. Algunas veces proviene de una voluntad débil. Por eso es fundamental la educación de la voluntad, ejercitarla y robustecerla, de manera que la voluntad sea firme y dueña de las pasiones y potencia del alma y no esclava de ellas. Pero esa firmeza sola no alcanza. Hay jóvenes que tienen una gran voluntad, pero para el mal, para el vicio, para el pecado. Por eso es que junto con la firmeza hemos de darle a la voluntad dirección hacia el bien. Educar la voluntad significa fortalecerla y dirigirla hacia grandes ideales. Y antes de pasar al punto siguiente, quiero señalar aquí algo que es muy importante.
Y es que no todas las privaciones son de cosas malas. Por ejemplo, el celibato es una privación, es una mortificación. ¿Por qué se hace? ¿Porque es mala la mujer? ¿Porque es malo el cuerpo? ¿Porque es malo el sexo? ¿Porque es malo el matrimonio? Ciertamente que no. Todo eso es santo, ha sido creado por Dios, es bueno. Pero eso que es bueno, el célibe lo deja en un segundo lugar y prioriza un bien superior. Entonces, de las cosas malas debemos privarnos siempre, en toda circunstancia, tiempo y lugar. Esto es malo, esto es pecado, no lo tomo. Y de las cosas que no son malas, debemos privarnos a veces. Esto no es malo, ahora lo tomo para disfrutar sanamente, ahora lo dejo para mortificarme. Es propio del alma noble eso. Es propio del alma noble, como dice el padre Castellani, dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. Eso es señorío de uno mismo. Eso es libertad de espíritu. De modo que el cuerpo no esclavice al alma y la deje elevarse. Esto es ser verdaderamente libres. Más adelante veremos cómo hermosamente el poeta le canta al incienso y le dice: eres lo mismo que los hombres, que solo empiezan a ser libres cuando sufren. Mortificación entonces, exterior e interior, corporal y espiritual. Mortificaciones que son en definitiva aquella perfecta abnegación de sí mismo que nos pide Cristo si lo queremos seguir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo tercero que podemos considerar es por qué nos mortificamos y por qué el mundo aborrece tanto la mortificación. Por supuesto que la mortificación cuesta. No somos masoquistas, no nos mortificamos por placer. Si nos mortificamos es por amor a Dios, y en Dios por amor al prójimo. Y es a Dios a quien dirigimos nuestros ofrecimientos. Señor, esta privación que tanto me cuesta, la hago por tu amor. Hoy viernes te ofrezco no usar el celular. Te ofrezco tal mortificación por mamá que está enferma. Te la ofrezco por la santidad de papá. Te la ofrezco por la conversión de los pecadores, por la perseverancia de los sacerdotes fieles. Te la ofrezco por la iglesia, por la patria. Y además de privarme, Señor, de algo que me gusta, haré positivamente esto que no me gusta. Soportaré en silencio y con buena cara las molestias de mi hermano. Visitaré a un enfermo. Ayudaré a un compañero que está en problemas. Renunciaré a una tarde de descanso para darle una mano a un amigo que lo necesita, en fin. De esta manera le estoy dando a la mortificación un sentido sobrenatural y la estoy regando con la oración. Nada de esto cae en saco roto en el corazón de Dios. Piensen cuántos son los que se mortifican, pero por razones humanas, sin ningún mérito a los ojos de Dios. Los que se someten a cirugías costosas, a veces no solamente por razones de salud, sino por razones estéticas. Horas extras que hacen tantos trabajadores para ganar un poco más y llegar a fin de mes. O el soportar el frío o el calor, soportar el cansancio, el fastidio, los que hacen largas colas, el hacinamiento cuando viajan en transportes públicos, o esos entrenamientos durísimos, horas agotadoras de gimnasio, dietas rigurosas. Razones por estética, por lucir una figura mejor, o para ganar una competencia deportiva o batir un récord. Escribe San Pablo también en su primera carta a los Corintios: ¿no sabéis que los corredores en el estadio corren todos, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo alcancéis. Todo aquel que lucha se modera en todo. Ellos para ganar una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Lo hacemos por conquistar una corona que no se marchitará jamás, chicos. Incluso el mundo se mortifica por razones tontas muchas veces.
el piercing, meterse un gancho en la nariz, no sé, en la ceja, en la oreja, en la lengua, en los pechos. No me digan que eso no debe doler. Péguenle un tirón a uno que tiene un piercing en la nariz a ver si duele. Y lo hacen. Los tatuajes. Y son dolorosos cuando te tienen que tatuar. Razones tontas. O sea, todos debemos sufrir. La cuestión no está en el objeto, o sea, no está en el sufrimiento, sino en el cómo y en la motivación, en el por qué. El mundo tiene su cruz y la impone a la fuerza, y su peso es insoportable. En cambio, la cruz de Cristo no. Dice Jesús en el Evangelio: cargad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es excelente y mi carga liviana. Se suele traducir: mi yugo es suave. No, el texto original dice excelente. No es solamente suave en el sentido de llevadero, soportable, es mucho más. Es excelente el yugo de Cristo. ¿Pero qué? ¿Acaso la cruz no pesa? Claro que pesa. ¿Qué es entonces lo que le hace liviana? La caridad. El yugo de Cristo es excelente cuando se lo lleva con amor. El amor hace llevadero el sacrificio. Y además, porque Cristo mismo es quien nos ayuda a llevarlo. Él hace sireneo de nuestras cruces. Dice el profeta Isaías que Cristo cargó con nuestras dolencias. El mundo moderno ha hecho del placer, del confort, del bienestar, un culto. El culto al cuerpo, a la materia, a esta vida terrenal. Y en esta cosmovisión inmanente de la felicidad y de la felicidad insaciable, de hedonismo, de gozo sin límites, es absurdo pensar siquiera en la posibilidad de la cruz. El hombre de hoy tiene un particular rechazo por la mortificación, tanto la propia como la ajena, pero ese rechazo es por la mortificación cristiana, no por la mortificación mundana que practica y en demasía. El mundo impone 1000 formas de mortificación, pero se escandaliza de la nuestra. El mundo elogia y promueve las dietas estrictas, veganas o no veganas, pero se rasga las vestiduras si un católico ayuna por motivos sobrenaturales, si se mortifica por Dios. Eso es lo que molesta. Les molesta a Dios. Se puede sufrir por cualquier razón, pero no se tolera que se sufra por Él. Es la hipocresía del mundo. Vuelve San Pablo en su primera carta a los Corintios: el hombre animal no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, son necedad para él. El cuarto punto de esta reflexión son los beneficios espirituales de la mortificación. Son muchos. La mortificación, como hemos dicho, nos une más estrechamente a la pasión de Cristo. La mortificación nos purifica de nuestros pecados y de las consecuencias del pecado. Nos libera de caprichos, nos va haciendo cada vez menos egoístas y más generosos. Es una coraza protectora contra el consumismo, contra la frivolidad. La mortificación nos ayuda a combatir defectos y a crecer en virtudes, particularmente la humildad, si, como dice Jesús, la hacemos para ser vistos por Dios, no por los hombres. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente note que ayunan. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La mortificación dispone mejor al alma para la oración. La mortificación la fortalece contra las tentaciones y ayuda al dominio de uno mismo, de manera especial en el caso de los jóvenes, en relación con el sexto mandamiento, con la pureza. Dice el libro de los Proverbios: el que sabe dominarse es más valeroso que el conquistador de ciudades. Ciudad abierta y sin murallas es el hombre que no sabe dominarse. La lujuria es el vicio capital
opuesto a la castidad, vicio del que derivan muchos otros: la ceguera de espíritu, la inconsideración, la inconstancia, la precipitación, el apego desordenado a esta vida, el horror a la vida futura, el amor desordenado de uno mismo y el odio a Dios. Para luchar contra la lujuria tenemos la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No, tranquilos, no. Oración, mortificación y sacramentos. Armas invencibles para el combate espiritual. Y si bien es cierto que las virtudes teologales son más importantes en dignidad, en la juventud la principal es la castidad, en cuanto supone lucha y generosidad. Es la virtud cardinal de la templanza la que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, o sea, de la lujuria y la gula. Y dentro de la templanza, más específicamente, es la castidad la que regula el apetito genésico y todos los actos relacionados, las miradas, los besos, los tactos, etc. En el caso de los varones, significa el respeto por la mujer, que es la verdadera caballerosidad cristiana, el evitar la grosería, que es una caricatura de la hombría. La verdadera hombría ha de manifestarse en el modo de hablar, en el modo de caminar, en los gestos, en las diversiones. Y aunque se vaya extendiendo cada vez más y se esté desgraciadamente imponiendo como moda, deben evitar los varones los modos amanerados, los modos afeminados, incluso excesivamente suaves. Y en el caso de las chicas, deben cuidar su feminidad, la modestia en el vestir y la modestia corporal. No usar ropas indecentes, ropas indecorosas, que la calza en el gimnasio, que la malla en la pileta o en la playa, que no sigo multiplicando ejemplos, cada una sabrá. Y la modestia corporal, decíamos, miradas, posturas, gestos, insinuaciones, modales. A veces lo hacen ingenuamente, sin darse cuenta. Ni hablar cuando lo hacen consciente y voluntariamente. Chicas y varones, sean castos de verdad. Eviten lo más que puedan los movimientos de sensualidad, incluso los indirectamente voluntarios. Dice Cristo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sean limpios de corazón y verán a Dios. El joven que no tiene aprecio por la templanza, por la castidad, por la pureza, está condenado a ser mediocre toda su vida. Está condenado a la suciedad y a la chatura. Está condenado a arrastrarse en el estiércol como los chanchos, en lugar de remontar el vuelo imperial de las águilas, de forzar los desfiladeros por donde se van las alturas, como decía el beato y mártir cristero Anacleto González Flores. Y todo esto, especialmente en el mundo hedonista que vivimos, implica una lucha sin cuartel, un combate heroico. Y en este combate, ¿cómo debe ser la táctica de la mortificación? A diferencia de otros vicios, que se los combate con la resistencia, a la lujuria, en cambio, se la combate con la huida. En esta guerra, el valor y el heroísmo está en huir. No pretendan ingenuamente vencer la lujuria enfrentándola. Caerán en ella, serán derrotados. En esta materia, la huida es heroica, lo cual es propio del joven. La juventud no fue hecha para el placer, sino para el heroísmo, decía Paul Claudel. Jóvenes, están llamados al heroísmo. Ni siquiera los ángeles tienen esta dicha. Ellos son castos por naturaleza. Nosotros podemos serlo por conquista. Dice San Bernardo: la castidad del ángel es más dichosa, pero la del hombre es más valerosa. La castidad es una conquista. En vano pretenderemos conquistar si no somos capaces de conquistarnos, de lograr el dominio de uno mismo. El que sabe dominarse es más valeroso que el conquistador de ciudades. En su didáctica de la patria dice don Leopoldo Marechal: por la mañana, cuando te levantes, piensa en ese nuevo día,
y no te olvides que al salir el sol entrarás en un campo de batalla. Ángeles y demonios pelean en los hombres, el bien y el mal se cruzan invisibles aceros, y has de andar con el ojo del alma bien alerta si pretendes estar en el costado limpio de la batalla. Nada es trivial en esa guerra. Basta el peso ladrón de una bolsa de azúcar para que llore un ángel y se ría un demonio. La mortificación tiene innumerables beneficios espirituales entonces. Particularmente ayuda a la templanza, a la castidad, fortalece el alma, la templa, junto con la oración y los sacramentos, nos hace campeones de la virtud. Lo quinto que podemos considerar es la alegría y la belleza de la mortificación. La mortificación bien hecha no produce hastío, no amarga el alma, no empequeñece el ánimo, al contrario, es fuente de alegría. Cristo dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los afligidos, bienaventurados, gozaos, alegraos. Así lo han vivido los santos. E infinidad de cristianos que ven en la cruz una bendición de Dios y hasta han deseado ardientemente ser asociados a la pasión del Señor. San Pablo, nuevamente: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. Y Santa Teresita del Niño Jesús: he llegado a no poder sufrir porque me es dulce todo sufrimiento. La mortificación es nostalgia de cielo. Con sus alas el alma se remonta hasta Dios. Nos recuerda que esta vida no es la vida. La fe, la esperanza y la caridad transforman la mortificación de temporal en eterna. Combinan sus notas pasajeras para componer con ella una melodía que es perenne, ya que al acabar la melodía su eco se prolonga a la eternidad. La mortificación pasa, chicos. El habernos mortificado por Dios no pasará jamás. Alegría de la mortificación, que es un preludio de la alegría del cielo. Y junto con la alegría, las virtudes teologales además revisten a la mortificación de belleza, de hermosura, de candor. Necesitamos quemarnos en el fuego de la mortificación para esparcir como el incienso la suave fragancia, el buen olor de Cristo, de manera que nuestra vida sea un perfume de plegaria, como le canta Francisco Luis Bernardes al incienso. Bendito seas, santo incienso, que nos enseñas a morir dando perfume y que nos muestras el camino por donde el alma con el cielo se reúne. Mortificado por el fuego, vuelves a Dios nuestro Señor tus ojos dulces, y hecho perfume de plegaria subes al cielo y con el cielo te confundes. La misma brasa que te quema te da la fuerza misteriosa con que subes. Tanto más alto es tu deseo, cuanto más vivo es el rigor que te destruye. Eres lo mismo que los hombres, que solo empiezan a ser libres cuando sufren. Tu aroma puro es el del alma, que se desprende cuando el cuerpo se consume. Sobre la tierra desolada tienes la vida y la esperanza de la nube. Oculto en ella, nuevamente, Dios nos contempla, nos ampara y nos conduce. Decíamos al comienzo que el sentido de la mortificación cristiana es seguir las huellas de Jesucristo. La principal mortificación de Jesucristo, la que encierra en 3 horas sus 33 años de vida, fue su sacrificio en la cruz. Sacrificio que se perpetúa de manera incruenta todos los días, en cada misa, en cada altar. Nuestra misa ha de ser, queridos jóvenes, el momento principal de ofrecerle a Dios todas nuestras mortificaciones. Ofrecimiento que hacemos especialmente en el momento que lleva su nombre, el ofertorio. En el cáliz, junto con el vino, el sacerdote echa unas gotas de agua. El vino significa la divinidad de Cristo. El agua, su humanidad.
Y significa también nuestros ofrecimientos, nuestras lágrimas, que se enrojecen al mezclarse con su sangre divina. Cada mortificación que hagan, cada lágrima que derramen serán otras tantas gotas de agua que echarán en el cáliz de cada misa. Y sentirán que el corazón les estalla de alegría al pensar, Señor, esta lágrima que derramo por tu amor es también, gracias a tus méritos infinitos, una lágrima de redención para los hombres. Misterio de alegría y de belleza. Y finalmente, en sexto lugar, misterio de fecundidad. Y tratándose de jóvenes misioneros, sea esta fecundidad de la mortificación la conclusión de esta reflexión. La mortificación hace fértil al alma, la vivifica, la hace fecunda. Fecundidad que no es éxito. El éxito es superficial y visible. La fecundidad es profunda. La fecundidad inflama al alma en espíritu de conquista, en deseo de ganar 1000 mundos para Dios. Esta ha de ser, queridos jóvenes, la razón última de por qué están acá. Ganar almas para Cristo. Podrían estar disfrutando de sus vacaciones, pero se han mortificado. Han decidido renunciar al descanso lícito para venir acá. El joven que se mortifica y que se conquista a sí mismo será necesariamente fecundo en su vida espiritual y en su apostolado, porque si el grano de trigo arrojado en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Y el Evangelio no se vive en plenitud y con entusiasmo, sino se sufre por la fe. Es algo que irán experimentando con los años. Se dio en la vida y en la muerte de Cristo, y se da en la vida y en la muerte de todo cristiano. Pues bien, que en el campo de la iglesia, que en el plantío de Dios, la Virgen amorosa los haga jóvenes heroicos, auténticos granos de trigo destinados a vivir erguidos, como espigas lozanas en medio de la cizaña, que puedan reproducir en sus vidas aquella historia de una espiga de José María Pemán, con la cual quiero terminar. En un áureo trigal, cuyas mieses el sol iba dorando a sus fuegos, una espiga arrogante crecía, muy cargada de hechizos y ensueños, y era esbelta y gallarda y muy alta y tan buena que todo su anhelo lo cifraba en crecer y adentrarse de ese modo en la gloria del cielo. Y el Señor, que sus sueños sabía, la miraba benigno y risueño, y su firme promesa le daba de atraerla por fin a su seno. Y la espiga soñaba y crecía, y esperando saciar sus anhelos, se pasaba las horas jugando en el dulce columpio del viento. Pues, Señor, una tarde de estío, presentóse en el campo un labriego, y con hoz despiadada y sañuda, fue cegando el precioso elemento. Y alarmada, a mí no, le decía la inocente espiga del cuento, a mí no, porque estoy destinada para alzarme en mi tallo hasta el cielo. Pero el hombre, tal vez distraído, derribóle de un golpe certero, destruyendo con él su ventura y el hermoso ideal de sus sueños. Oh Señor, clamó entonces la espiga, mira, mira mi Dios lo que han hecho, ya no puedo llegar a tus brazos, sálvame, sálvame que me muero. Y el Señor, cual si nada escuchase, respondió con tan solo silencio, y el labriego, tomando la espiga, bajo el trillo la pasó al momento. El caballo arrancóse con brío, y los granos de trigo crujieron, y cual perla de sarta dehesa, por las aras volaron deshechos. Oh granitos que el cielo anhelabais, un sinfín de amapolas dejaron. ¿De qué sirve haber sido tan puros si a salvarnos no vino el Eterno? Y en su angustia los pobres clamaron, Padre nuestro que estás en los cielos. En la cárcel oscura de un saco, al molino llevaronla luego, y los granos dorados y hermosos en finísimo polvo volvieron. Y la espiga llorando seguía, y al Señor duplicaba sus ruegos, y allá arriba seguían callando, y aquí abajo seguían moliendo. ¿Y por qué el buen Jesús callaría? ¿Y por qué le negaba consuelo? ¿Y por qué siendo pura, inocente, le dejaba con tan duro tormento? Pero ved lo que pasó. Con la harina una hostia bellísima hicieron, y era tenue, cual brisa de mayo,
y era blanca cual luna de enero. Su belleza brilló sobre el ara, y las nubes al verla se abrieron, y Dios mismo y su gloria bajaron, y en la hostia feliz se fundieron. Y así, en tierno coloquio de amores, a la espiga le dijo el cordero: yo anhelaba tenerte en mi gloria, y estos brazos brindarte por lecho, pero escucha muy bien, a mis brazos solo se llega sufriendo. Nada más, muchas gracias.